Santo eres, Padre. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Gracias, papá. Comenzamos el nuevo devocional este nuevo día, valga la redundancia. Nos toca el capítulo 50 del libro de Génesis. Nos toca el capítulo 50 del libro de Génesis. Gloria a Dios. Padre amado, Señor, aquí estamos una vez más. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos des revelación de tu palabra, que nos hagas entender la obra que tú has hecho desde el principio hasta el fin, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, el cual es nuestro Maestro, y nos guíe y nos dirija a toda tu verdad, en el nombre del Señor Jesús. Padre, leo tu palabra, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 50 del libro de Génesis. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Recuerden que ya aquí nos habíamos quedado ya aquí Israel o Jacob, como quieran llamarlo, ya había muerto. Entonces, ya aquí había muerto y continuamos con el capítulo 50, donde dice que José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Fíjense aquí. El proceso para embalsamar una persona, eso lo practicaban los egipcios, duraba ese proceso 40 días. 40 días. Y ellos, lo dice aquí, y lo lloraron los egipcios 70 días. O sea que en la cultura egipcia, sus costumbres, cuando una persona moría, el luto era de 70 días. 70 días era el tiempo que solía durar el luto entre los egipcios. Y otros datos interesantes, que para los egipcios, para ellos existía una vida después de la muerte, en donde habían cosas como comida, ropa, incluso joyas y muebles, que eran consideradas necesarias para la felicidad eterna. Y la conservación del cuerpo físico para ellos era muy importante. Era para la continuación de la vida después de la muerte. O sea, ellos debían de conservar bien el cuerpo, porque como supuestamente ellos iban a seguir viviendo después de la muerte, pues el cuerpo tenía que estar bien conservado. Y las ofrendas que ellos dejaban allí, pues metían pues con el muerto. Era una forma simbólica de alimentarlo tanto al difunto como a los dolientes. Cuando pasaban el féretro, los sirvientes rompían las vasijas. Eso eran las costumbres de ellos. Recuerden que los egipcios eran paganos, no eran del pueblo del Señor. Seguimos. Y pasaron los días de su luto. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y
Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas, subiendo también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Allí vemos primeramente, ahí dice que llegaron a Atad. Se dice que Atad es el nombre de un lugar y el nombre completo de ese lugar es Gorén Atad, que significa en hebreo la era del espino. Se dice que posiblemente en ese lugar la gente podía acudir para trillar su grano. Y otra cosa que vemos allí es que para los hebreos duraba el luto 7 días. 7 días era el tiempo que solía durar el luto entre los hebreos. Fíjense, ¿no? Para los egipcios duraban 70 días. Para los hebreos duraban 7 días de luto. Entonces aquí estamos viendo que eso eran parte de sus costumbres. Así como cada nación, cada país tiene sus costumbres. Entonces es interesante de ver cómo en el Nuevo Testamento vemos la actitud de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, ante el luto. Dice en el libro, el Evangelio según Lucas, capítulo 9 del 59, del versículo 59 al 60, dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo no se deja llevar de las costumbres, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Nosotros como cristianos nos dejamos llevar es por la palabra, es nuestro manual de vida. Cada nación, cada país tiene sus costumbres. Y el quebrantar la costumbre, eso no es pecado. No, porque ahí el caso era luto. De repente, los hebreos lo hacían en 7 días. Los egipcios lo hacían en más días, 70. Pero ahí no se está quebrantando. ¿Por qué? Porque uno como cristiano no sigue las costumbres de este mundo, uno sigue la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y ya, por ejemplo, cuando uno sabe de que la persona o el familiar ya se fue a la presencia del Señor, dice la Biblia que más bien eso es un gozo porque está ya con nuestro Padre, con nuestro Señor. Y eso es una bendición de gratitud, hay que darle gracias al Señor, que esa persona está en la presencia del Señor. Entonces aquí vemos una vez más que nuestro Señor no se deja llevar de tradiciones, de costumbres. En cada nación hay diferentes tipos de costumbres, puede ser tradiciones, costumbres, también con el vestuario. Hay países donde, por ejemplo, hay muchachos que usan sus pantalones y se los dejan bajar, mostrando allí, hay parte que se le ve allí su parte interna de atrás. Pero nosotros somos cristianos y nosotros no nos dejamos llevar de costumbres. Este es un tema que nosotros tenemos que meditar, porque en el pueblo de Dios hay muchas personas que se dejan llevar por las costumbres, por las tradiciones. Y ya estamos viendo que en la palabra del Señor, ni Dios, ni el Señor se deja llevar ni por las costumbres ni las tradiciones.
y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos. Vemos a Dios que no se dejaba llevar por las costumbres de la nación. Vemos ahorita según el Evangelio, el Señor Jesucristo tampoco se dejaba llevar por las tradiciones de las costumbres. Entonces tenemos la palabra del Señor, que es un filtro. Cada cosa que nosotros vayamos a practicar, incluso hasta la forma de vestir, nosotros debemos pasarla por el filtro de la palabra, porque ahorita hay muchas modas. Hay muchas cosas que fueron creadas no por el Señor, vamos a decir así, pues. Ustedes saben que estamos en un mundo donde está contaminado. Entonces tenemos que tener cuidado de no dejarnos arrastrar por las costumbres, porque nosotros tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Nosotros en sí no debemos cambiar, porque nosotros al tener la palabra que es una, la Biblia, nuestra vida debe estar enfocada en la palabra, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro vivir, en nuestro caminar, en las cosas que practicamos, en las cosas que nosotros podamos hacer, aún en nuestro vestir, aún en el hablar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos dejemos arrastrar ni llevar por las costumbres de nuestros países. Nosotros siempre tenemos que estar alineados y hacer, imitar, es lo que dice la palabra. Aún hasta para la comida. Nosotros no nos dejamos arrastrar por tradiciones, por costumbres, sino por la palabra del Señor. Debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay naciones que tienen prácticas, pero usted debe evaluar si estas prácticas están acorde con la palabra del Señor. Por ejemplo, está el deporte. El deporte es bueno, el hacer ejercicio y todas esas cosas, pero hay deportes que son, vamos a decir, agresivos. Por ejemplo, como el boxeo, donde se maltrata el cuerpo físico. Una persona que es cristiana no puede practicar el boxeo, porque eso va en contra de la palabra. ¿Por qué va en contra de la palabra? Porque se está dañando el cuerpo físico. Aunque es un deporte, se está dañando el cuerpo físico. El otro. Bueno, mutuamente, porque están dos allí luchando. Entonces hay muchas prácticas que son paganas, que los cristianos, aún hoy en día, los hijos de Dios y las hijas de Dios lo practican. ¿Por qué? Porque son costumbres de sus naciones. Pero evalúen si esas costumbres de sus naciones están en la palabra del Señor y si el Señor manda a practicarlas. Muchas veces hacemos las cosas y lo que menos vemos es la palabra del Señor. Como no leemos la Biblia, no sabemos qué dice, no sabemos lo que Dios allí manda hacer, lo que no debemos hacer, no tenemos conocimiento de nada. Entonces dice la palabra del Señor, mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. Y es su responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad tener ese conocimiento, porque para eso está la Biblia, para que la leamos, la meditemos y aprendamos de ella. Para no caer en pecado, para no abrirle puerta al enemigo, para no ofender a nuestro Dios. Por ejemplo, la Semana Santa. Bueno, le llaman la Semana Santa. La llamo tal cual como la llaman, Semana Santa. Hay países, se practica la Semana Santa. O sea, eso quiere decir que la palabra del Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Pero Dios nos está llamando, dice la Biblia que Dios nos está llamando esas fechas durante el año
a practicar la santidad una semana, Semana Santa, porque muchos de los cristianos la practican. Esperan esa semana para irse a las playas, no comen carne, pescado, o sea, tratan y practican la tradición, lo que les enseñaron por los años y años pasados, de atrás. Y cumplen con todas esas tradiciones. Eso es bíblico. Entonces caemos en eso por no tener conocimiento de la palabra. Eso no es lo que establece Dios, lo que dice Dios en su palabra. El Señor nos manda a ser santos en toda nuestra manera de vivir, santos, pero santos todos los días. No es solamente una semana, Semana Santa. Y esa es la semana que compran puro pescado. En todo el año no comen pescado, pero cuando llega Semana Santa, ahí a comprar puro pescado. Y no comen carne, no comen esto y esto porque es Semana Santa. Y sin darse cuenta, están practicando algo que no viene de Dios. Y somos cristianos. Y estamos practicando algo que no viene de Dios. Santo es estar santo todos los días. Practicar la santidad diaria hasta que Cristo venga. No solamente una semana. Y así mismo la Navidad. Ay, que la tradición, que el Día de los Enamorados. Hay países que la celebran el 24 de febrero, no sé si en todos los países será así. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que debemos celebrar eso. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde dice eso? Búsqueme el versículo. O sea que el único día durante el año donde usted le va a demostrar a su esposo o a su novio, quien sea, es ese día. Usted le va a demostrar el amor. Una vez al año. Ahí le va a comprar regalos y todas esas cosas. Los demás días usted no va a recibir nada. Durante el año usted no va a recibir nada, durante los meses. Solamente ese día. Eso es puro comercio. Entonces es increíble de que nosotros como cristianos nos dejemos arrastrar por tantas tradiciones, por cosas que no es bíblico, por cosas que no vienen de Dios, y las practiquemos. Sin imaginar que estamos ofendiendo a Dios. Porque eso no es bíblico. Dios no nos manda a practicar eso. Y así, muchísimas cosas más. Entonces ahí vemos que el Señor no se lleva de tradiciones. Seguimos. Versículo 11. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Minraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron a la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredar de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después de lo que hubo sepultado. Después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrece José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí estamos viendo, como quien dice, la restauración total de todo el proceso del desierto que pasó José. Aquí vemos el corazón de sus hermanos con respecto a lo sucedido, que lo vendieron, cómo el Señor trató esa área en ellos. Y a la final, mira, pidieron perdón, se humillaron delante de José. Ya sus corazones habían cambiado con respecto a la situación hacia José. Y por supuesto José, a lo que terminó el proceso de parte del Señor, él entendió, así como se lo está diciendo aquí: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Ahí le estaba diciendo: fíjense, todo aquí, todo lo que pasó era un propósito del Señor, un propósito de Dios. Yo tenía que llegar hasta aquí, yo tenía que ser gobernador, tenía que gobernar sobre Egipto, era necesario. ¿Por qué? Para mantener en vida a muchos pueblos. Ahí vemos, José fue procesado, fue moldeado, capacitado. Cuando Dios levanta a alguien a un ministerio, es porque ya Dios lo ha trabajado, lo ha capacitado, lo ha formado. Cuando vemos a un ministro, a una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios le declara el ministerio, no quiere decir que de una vez se va a activar en el ministerio. Dios muestra y revela los ministerios para que uno comience a prepararse, para que uno sepa en qué va a ser usado. Pero no por eso yo me tengo que lanzar de una vez. El Señor me reveló, me mostró que yo voy a ser evangelista. Y ya al día siguiente ya quiero viajar por todos los países y andar por todas partes. El Señor me mostró que voy a ser pastor. Y ya al día siguiente está levantando una iglesia. Así no trabaja Dios. Porque primero hay una preparación. Ahí lo vimos con José. José tenía 17 años y no por la edad. Pero para que él llegara a ser gobernador, tenía que pasar por una preparación, por una formación. Y ahí lo vimos. Pasó a cómo administrar la casa de Potifar, después a la prisión, y allá también administró. El Señor lo fue preparando en todas las áreas, hasta que llegó allá, al gobernador de Egipto. Y miren cómo hizo todas las cosas perfectas. Hasta sus dones los desarrolló. Porque vemos a un José al principio puro soñando, pero después lo vemos en la cárcel, de soñar, ya estaba interpretando sueños. Entonces Dios siempre tiene el control de todo. Todo lleva un proceso, y en el tiempo de Dios, después cuando Dios pasa a uno por tribulaciones, por desiertos, por pruebas, cuando llega el momento, Dios levanta a cada quien en su ministerio. Entonces hay que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios hay que esperarlo. Porque Dios primero forma a uno. Aún vemos hasta los discípulos con el Señor Jesús. El tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, ese tiempo era el Señor también a ellos enseñándoles, preparándoles, enseñándoles la palabra, y de una vez ellos practicaban la liberación. Lo que veían de Jesús, ellos lo hacían. Entonces ellos fueron formados, claro, directamente con el Señor Jesús, pero fueron formados. Después que vivieron los 70, y así, eso es como un relevo. Entonces, si no hay formación, si no hay
un proceso de prueba, de todo. No, así primero hay que pasar por todo eso, es necesario. Vemos mucha gente pasando pruebas fuertes, difíciles, pero todo eso es necesario. Cuando Dios permite las cosas, todo lo que mire, Dios es un Dios de propósito. Cuando Dios permite algo, es porque por algo lo está haciendo. Hay desiertos que son más fuertes que otros, pruebas que son más fuertes que otros, pero Dios sabe lo que hace. Y Dios con cada quien trabaja de diferente manera. De diferente manera. Entonces, aquí vemos, le dice en el 21, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Lo que José entendía. Después que el Señor ya él terminó ya su prueba, el Señor le dio el entendimiento. Porque después cuando vinieron los hermanos y si allí estaban allí, cuando los vio allí enfrente de él, que se postraron allí él se acordó de los sueños que tuvo. Y ahí fue cuando él cayó en sí. ¡Wow! Era por esto, ¿no? Los sueños que tuve. Y ahí entendió que todo eso era de parte del Señor. Era necesario que él pasara por todas esas pruebas. Al principio uno no entiende. Uno no entiende, por eso que la persona se desespera y quiere salir de la prueba. Pero cuando no es el tiempo, no puede salir fuera del tiempo. Cuando llega el día, la hora del Señor, ahí el mismo Señor le va a dar culminación. Y cuando salga de allí, de esa prueba, de ese desierto, es para glorificarlo, es para honrarlo, para bendecirlo. Fíjense con José, el Señor lo exaltó, lo bendijo. Y ahí vemos también a Job, después que pasó su prueba, ¿qué pasó? El Señor lo exaltó, lo bendijo, tuvo el doble de todo. Así, de esa manera es que trabaja el Señor. Trabaja Dios en todas esas tribulaciones. Dios trabaja nuestro carácter. Todo, tiene que trabajar todo. Si hay falta de fe, si hay falta de amor, si hay falta de dominio propio. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nosotros. Y Él tiene que moldear eso. Moldear. Y dice el 22. Y habitó José en Egipto y él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, que es su hijo. Hasta la tercera generación también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Esos son los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Y dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Egipto. Fíjense que en los tiempos bíblicos, en los tiempos bíblicos era delicado, lo importante que era el jurar. El jurar. Fíjense que un juramento, ¿qué significa? Afirmar o negar algo poniendo por testigo a Dios o en sí mismo. En los tiempos bíblicos era muy importante el juramento y la persona tenía que cumplir porque eso era delicado. Pero vemos hoy en día como eso. Yo he visto muchos cristianos que juran y no cumplen. Prestan dinero y no pagan. Miren, aunque sea solamente prestar un libro, ¿cuántos cristianos, hijos y hijas de Dios, prestan un libro? Sí, préstame lo que yo te lo voy a dar, yo te lo voy a dar. Y ni los devuelven.
Entonces, en los tiempos bíblicos, un juramento era demasiado delicado. Pero vemos ahora en el Nuevo Testamento lo que se dice con respecto al jurar. Dice en el libro en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, del 34 al 37, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea que actualmente el Señor más bien nos manda a no jurar. No se comprometa con su boca, diga sí, sí, no, no. Porque usted no sabe si esa situación va a pasar, si no va a pasar. Uno a veces hace planes y los planes no se dan. Pasa una situación y no se pudo dar. Usted se comprometió, usted juró. Y cuando uno no cumple los juramentos, mire, eso es pecado. Por eso que el Señor manda que no juremos, porque eso trae problemas. Y aquí el Señor en el Nuevo Testamento nos está mandando a no jurar. Que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. Pero en los tiempos bíblicos eso era, mira, eso era una cosa delicada, una cosa seria. Cuando hacían un juramento tenían que cumplirlo. Tenían que cumplirlo. Oh Dios Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que aprender muchísimo como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso, porque nos estás formando. Estás edificando nuestras vidas. Gracias, Señor. Nos estás moldeando. Estás formando tu carácter en nosotros, Padre. Te amamos. Te exaltamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.